otro vídeo de el estudio también de la neumática. Hoy vamos a hablar, nuestro tema del día de hoy pues va a ser las válvulas de cierre y control de caudal. Entonces son en FluidSync, las encontramos acá las estamos encontrando, y pues sí, vamos a dejar solo las válvulas de cierre y de control de caudal. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar un sinnúmero de válvulas que nos ayudan a controlar el flujo del aire. Entonces vamos a ver algunas frecuentes y algunas cómo trabajan, y pues vamos a eliminar esto para poner esto en este extremo, y lo que intento pues es sacar todos los elementos que vamos a estar viendo cómo es que funcionan. Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de válvulas y vamos a hablar de cómo funcionan las que necesitemos utilizar. Entonces vamos a ver esta que tenemos acá. Como podemos observar, bueno, la mayoría son de similar uso. Esta es una válvula estranguladora del paso de aire, que significa que esto es como que le presione la garganta a alguien, ¿no? Entonces es eso lo que hace, ¿verdad? Cerrar o abrir un poquito la apertura, o lo que nosotros hacemos. Aquí nosotros le hacemos al aire lo que nosotros hacemos con el grifo de agua de nuestras casas. Dice, el grado de apertura de la válvula estranguladora se ajusta con ayuda de un tornillo. Entonces este tornillito lo que nosotros hacemos es girarlo en sentido horario. Al socar, pues entonces estamos estrangulando. Si nosotros la aflojamos, estamos abriéndole más paso de aire. Entonces vamos a ver, aquí tenemos esta también, ¿verdad? Representa, dice, una resistencia variable en el caso de este orificio para lo que es paso del aire, de válvula estranguladora. Esas son las dos que tenemos acá. Entonces, que son esta otra válvula, creo que no la hemos visto. Tenemos, representa, dice, también ya la vimos. Esta es la que es regulable. Esta es un poquito diferente y se usa bastante. En nuestra clase. Válvula reguladora de caudal unidireccional. ¿Qué implica eso? Bueno, está compuesta de dos elementos importantes, y ella en una dirección pues regula el caudal. Vamos a ver lo que dice aquí. La válvula reguladora de caudal unidireccional se compone de una válvula de estrangulador y una válvula antirretorno, que es lo que nosotros vemos acá. Esta es la válvula antirretorno. La válvula antirretorno impide el paso de aire a un determinado sentido, el cual el caudal pasa a través de la válvula de estrangulación. La sección de la estrangulación es regulable por medio del tornillo. El sentido opuesto del caudal puede circular libremente a través de la válvula antirretorno. ¿Qué significa? Pues que en un sentido la válvula permite paso de aire, pues, y en el otro no lo permite. Entonces no tiene el elemento. Estas son, bueno, aquí tenemos, vamos a hablar de estos otros componentes, que estos componentes son bastante similares. Dice, la presión de entrada. Esta es una válvula de retención o cargada por un muelle. ¿Qué significa esto? Pues que el balín lo mantiene allí. La presión de entrada en la parte superior, y lo vamos a ver, ¿verdad? A la presión de salida en el punto 2, a la presión de apertura de la válvula de retención permite el paso del aire y en el caso contrario pues lo bloquea. O sea, del paso 1 al punto 2, pues la presión, cuando vence al resorte, el balín se retira y deja pasar el aire. En el caso contrario, pues del punto 2 al punto número 1 no va a haber, porque el balín lo que hace es bloquear. Lo que vamos a hacer es ir poniendo, ¿verdad?, una serie de, vamos a utilizar un actuador para ir explicando el uso de este elemento. Vamos a girar este. Lo giré mal, no importa. Vamos a poner 2, y que ya vamos a ver, ¿verdad?, cómo funciona este componente. Entonces,
Bien, ¿qué estamos observando aquí para el experimento? Y que ustedes y que entendamos y que estemos aprendiendo todos. He puesto el mismo componente pero en posición distinta. En uno lo he puesto en el sentido de tal manera que está la flecha hacia abajo y en el otro que la flecha está hacia arriba. Dirá, ¿verdad?, que tenemos demasiadas conexiones abiertas, pero no importa. Entonces, nosotros vamos a ver ahorita, está trabajando normal. Perfecto. Entonces, ahora vamos a comenzar. A este lado le vamos a regular al 10. Bien. Y ahora al otro lado no lo vamos a regular. Vamos a ver cómo trabaja. Y entonces veamos el retorno. Este regula el retorno. Ok, entonces, perfecto. Ahora vamos a hacerle lo menos posible. Vamos a ponerle 4 para que veamos un poquito la diferencia. ¿Me vieron? Bien, entonces ¿qué estamos observando? Es este componente que tenemos acá, el que pusimos. Sí, es este componente, el de la flechita. Oh, perdón. Para que entendamos cómo funciona, ¿verdad? Aquí lo dice. Resistencia de variable. Entonces, este tipo, bueno, lo que quería encontrar pues no lo aparece. Pero lo que está haciendo este señor acá es que regula tanto en un sentido como en el otro sentido. Nosotros vamos a observar acá, ahorita que le quité, entra y sale de la misma manera. Entra y sale de la misma manera, ¿me vieron? Entonces si le ponemos ahora un 80%, vamos a observar de que igual entra y sale de la misma manera. Significa que este elemento regula el caudal de flujo, tanto el que entra como el que viene de regreso, en palabras más comunes. ¿Podemos observar? Eso es lo que hace estos tres deben de tener la misma función. Entonces vamos a poner ahora otro elemento. Sigue este elemento, vamos a girarlo. Vamos a poner 2 para que entendamos por qué o cómo es que funciona esto, porque este es unidireccional. ¿Qué implica eso? De que él regula el caudal en un solo sentido, pero también es importante del sentido, lo puse mal, pero bueno, voy a comenzar explicando uno. Vamos a poner solo uno. Y con uno pues más que suficiente. Entonces está en este sentido, le vamos a regular una apertura, lo vamos a dejar primero en 100. Vamos a dejarlo primero que no le hemos regulado nada, para que observemos de que el actuador pues va a trabajar de la misma manera, o sea, va a entrar y salir con la misma rapidez. ¿Le vieron? Entonces ahora vamos a regularle la presión y pues vamos a poner un ejemplo 20%. Lo vamos a regular lo vamos a estrangular hasta un 20% para que miremos ahora la diferencia. Vieron que salió en esta velocidad, pero el retorno va a ser más despacio. ¿Ya vieron? El retorno es más despacio. Esto implica, voy a tratar de ampliarlo para que observemos. No me permite. Así ya sé qué es lo que está pasando. Vamos a ampliarlo lo más que podamos. Vamos a ponerlo aquí y le voy a dar otra ampliación para que veamos cómo es que funciona el mecanismo ahí, pero ahora no tengo acceso al... ¿Qué está pasando? Aquí vamos a ver cómo es que funciona. En este sentido el aire no encuentra ningún tipo de obstáculo y pasa normalmente, pero cuando retorna, como aquí está regulado, la presión intenta irse por aquí, igual está, vamos a decir así, presionado. ¿Por qué? Porque el balín lo que hace es bloquear, no retorna con la misma velocidad. Cuando va, bueno, aquí yo le expliqué mal, cuando él va para arriba, él acá encuentra la regulación, pero igual la presión que no puede pasar por acá, se viene por acá y vence a este balín, el balín se retira, igual, ¿verdad? Él encuentra este otro camino para entrar. Entonces vamos a ver ahora, ¿ya vieron? Miren el movimiento del balín, ahora de retorno, ¿verdad? Viene, encuentra la regulación, pero igual cuando él quiere venirse por esta otra vía, por este otro camino, no encuentra cómo pasar, y entonces es así, miren, de ida el balín le da pase, pero de regreso no. Es así como funciona esta válvula reguladora de caudal en una dirección. Por eso se le dice la reguladora unidireccional.
Ya vieron cómo el balín vence y de esa manera trabaja este tipo de programa, de software, de elementos. Ahora vamos a ver. Lógico, bueno, algo que no había hablado, en este sentido, él está regulando la entrada. Si yo lo giro, va a regular la salida. Sí, bueno, vamos a verlo. De hecho, para eso era el experimento que yo quería poner dos. Ahora lo vamos a girarlo, vamos a girar de posición. Y ustedes van a observar ahora que lo que va a regular no es la salida, sino que va a ser la entrada. Entonces vamos a ver. Pulsamos. Me parece que no está regulado. Vamos a darle un zoom. Pero no, bueno, miremoslos acá en la esquina de la pantalla. Está casi completo. Vamos a ponerlo más para acá. Y pues vamos a actuarlo. Y de regreso es el balín el que le ofrece paso, ¿verdad? Aunque en apariencia pues caminan casi a la misma velocidad, pero miren que en la realidad pues no debería ser así. Vamos a ponerle un 3%, casi estrangulado, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora. Miren que es la salida la que regula, el retorno no. Porque el balín de regreso es que el balín está trabajando. Esa era la idea por la cual quería ahorita se me hizo una. Entonces esa es la idea por la cual ahorita yo quería más que todo pues hacer la representación del elemento y que se viera, ¿verdad?, cómo es que trabajaba la válvula unidireccional. Entonces ahora vamos a hacer el uso de esta válvula que está acá, que en este caso pues vamos a ver ahorita es la de retención. Pues vamos a ver, esta es a diferencia de esta otra, una tiene resorte y la otra no tiene resorte. Vamos a ver, en un sentido pues vieran el balín no deja paso de retorno. Entonces esta es una válvula cheque. ¿Por qué? Porque de retorno ahí nunca va a regresar, como mirábamos la explicación. Perdón, vamos a ver la explicación. La explicación habla y es claro, ¿verdad?, de que si la presión de entrada en el punto 1 es superior a la de salida, la válvula de retención permite el paso del aire. De lo contrario, pues de lo contrario, como dice aquí, pues lo bloquea. Ahora vamos a usar la otra. Vamos a usar esta otra válvula. Le vamos a dar una especie de zoom para que quizás miremos ahí un poquito el funcionamiento de este equipo. Igual, ¿verdad?, como podemos ver, y de igual manera esta no le permite, o sea, el resorte vence para ida, pero de regreso, no lo va a dejar salir. Entonces ese es el famoso bloqueo de que habla, y es una válvula antirretorno. Así normalmente se le dice. Entonces ¿qué se nos hace falta? Nos hace falta esta válvula, esta válvula que tenemos acá, que es un contador. Este no es un bueno, vamos a hacer una cosa. Aquí el video ya lo tenemos bastante extenso. El día de hoy por aquí vamos a llegar. En otro video yo explicaré estas válvulas. Miren, estas válvulas son otra especie de situación. No es esta válvula que están acá. Vamos a quitar estas para que no nos confundamos. Yo en otro video estaré hablando de estas válvulas, específicamente del funcionamiento de esta válvula. La válvula AN, la válvula de escape rápido y la válvula selectora o la válvula O, válvulas lógicas. ¿Estamos bien? En otro video vamos a hablar de eso. Hasta el día de hoy pues vamos a finalizar nuestro trabajo hablando de este tema del día de hoy, pues que era válvulas de cierre y de control de caudal de aire. Bueno, espero que las explicaciones hayan sido bastante claras. Me despido de ustedes, soy el profesor Reiner, invitándolos a que se unan a nuestra comunidad de estudio para crecer juntos, y que pues si hay alguna cosa, pues igual, ¿verdad?, si hay algún profesor de otra universidad que mire pues y me quiere ayudar, pues me dé consejos. Me diga, profesor, se confundió en tal y tal cosa, pues